están? Estamos aquí muy contentos de poder tener un nuevo episodio de estas 11ª jornadas de visión universitaria. Mi nombre es Viviana Bocio, soy la directora de DIUNC y voy a coordinar la mesa que tenemos hoy. Pero antes de darles la palabra a nuestros invitados, quiero agradecer en primer lugar la presencia de ustedes. Siempre tener este público para la GEU es súper importante. Es muy importante el acompañamiento que están haciendo a estas jornadas desde la virtualidad. Sabemos lo ocupados que estamos todos, que cuando esto es presencial, bueno, nos tomamos unos días, nos vamos, ahora estamos en el medio de todas nuestras preocupaciones, así que, bueno, doblemente agradecidos por el acompañamiento. Hemos trabajado para estas 11ª jornadas la comisión organizadora. Están aquí presentes los compañeros de trabajo, Ivana Tosti, de Ediciones UNL, Gonzalo Álvarez y Luis Quevedo de UDEVA, Marcela Castro y Patricia Piccolini de la Cátedra de Edición de la UBA, y María Teresa Bruno de DIUNC. Así que todos queremos darles las gracias y bueno, inaugurar este segundo episodio de estas GEU que hemos denominado para este episodio Más allá del soporte. Nos van a acompañar Adolfo García, con una presentación sobre leer y escuchar historias, las semejanzas y diferencias en clave cognitiva. También va a estar con nosotros Juliana Rueda, y nos va a hablar sobre el tema del audiolibro, por qué el formato sonoro está en auge, qué hay detrás de la producción de un audiolibro. Y también estará con nosotros Lía Castillo Meneses, y nos va a comentar sobre la difusión y distintos formatos de libros académicos. Vamos a comenzar con Adolfo, te voy a dar la palabra. Adolfo García es director del Centro de Neurociencias Cognitivas de la Universidad de San Andrés, es investigador de CONICET, director de la Maestría en Lenguaje y Cognición en la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina, es Senior Atlantic Fellow del Global Brain Health Institute de la Universidad de California en San Francisco, y es investigador asociado de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile. Adolfo entonces va a abordar las principales convergencias y divergencias neurocognitivas entre la lectura y la audición de historias, y va a considerar en su disertación algunos aportes de investigaciones comportamentales y neurofisiológicas e imaginológicas. Te damos la palabra, Adolfo, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Vivi, por la invitación y a toda la organización de estas jornadas. Buenos días, buenas tardes, o lo que corresponda a todas y a todos. Bueno, qué lindo tener la oportunidad de hablar acá. Yo creo que la palabra disertación es un poco grande para lo que va a ser un ensayo de ideas inspiradas por evidencia neurocognitiva. Pero antes de meternos en el cerebro del asunto, me parece que viene bien reflexionar un poquitito sobre los interjuegos entre la tecnología y el lenguaje. Y de algún modo, la evolución del lenguaje humano, tal cual lo vivenciamos día a día, ha estado en buena medida atada a desarrollos tecnológicos. Pensemos, por ejemplo, originalmente la comunicación lingüística estaba ceñida y restringida a la cohabitación o a la proximidad espacial. Básicamente había que hablarse y ya sea para participar de intercambios transaccionales o poéticos o comerciales o del tipo que fuera, vos tenías que estar cerca de la otra persona. Solo tenías tu canal fonador para hablar, la persona tenía sus oídos y listo. Y si te alejabas mucho, podías gritar, y si te alejabas más, no había comunicación. De repente,
alguien habrá observado por primera vez, o muchas personas en paralelo, que había forma de sistematizar y formalizar esos sonidos que producíamos en símbolos visuales. Y con la emergencia de esa invención cultural humana que fue la escritura, de repente la comunicación lingüística pudo removerse de la proximidad espacial. Y de repente un emisor podía escribir algo y otra persona podía acceder a ese mensaje en otro lugar y en otro momento. La escritura nos liberó de la obligatoriedad de la inmediatez espacial y temporal. La imprenta después permitió masificar esto. Y si pensamos en textos literarios, pensamos en su emergencia como oralitura en un principio, luego la irrupción de las primeras obras escritas, generalmente polifónicas, con muchas manos que iban consolidando distintas versiones de esas historias que circulaban boca a boca. La imprenta permitió masificar esto. Y podemos saltar varias cosas, ¿no? Otros desarrollos importantes como el teléfono, como, no sé, la grabadora de sonidos, ¿no? Hasta llegar al audiolibro. De repente, esos textos que circulaban únicamente boca a boca, ¿no? Pensemos en lo que hoy consideramos poemas clásicos primigenios, ¿no? Y que luego se empezaron a difundir en sustrato escrito. Hoy podemos acceder a ellos de modo masivo y mediante un sustrato o un soporte, mejor dicho, oral. Y algo que es interesante es que a lo largo de toda esta historia, de esta historia de evolución cultural humana, ha habido algo que por lo menos se ha mantenido inalterable, mayormente inalterable, que es que todos estos actos de encuentro entre las personas y los textos han estado mediados por su cerebro. No hay mucha vuelta que darle. Por supuesto, la vivencia de la textualidad y de la literatura no puede reducirse a cuestiones biológicas. Intervienen un montón de factores que los conocemos muy bien, desde el orden sociológico, histórico, etnográfico y demás, pero el cerebro tiene mucho que ver con todo esto. Y hoy lo que quiero es acercar un par de reflexiones de modo preliminar, por supuesto, y sin otro ánimo que invitar al diálogo, sobre qué similitudes y diferencias neurocognitivas hay entre enfrentarse a una obra en el libro canónico, escrito tal cual lo conocemos, y el audiolibro, digamos. La primera diferencia obvia a marcar es que la interfaz de entrada es distinta. Nuestro organismo se enfrenta a un libro y a un audiolibro mediante un peaje de entrada distinto. ¿Sí? El sistema visual, en el caso del libro, el sistema auditivo, en el caso del audiolibro. Esto ya de por sí impone algunas diferencias. Por ejemplo, respecto de la tasa de la velocidad de procesamiento, de acceso a las unidades básicas fundamentales, formantes y oscilaciones de frecuencia en el caso del audio, o formas visuales y trazos que convergen en los grafemas en el caso del libro escrito. Hay procesos lingüísticos que son necesariamente similares entre ambos mundos, digamos, ¿no? Y procesos extralingüísticos que también lo son. Por ejemplo, pensemos en la comprensión del material al que nos exponemos, en buena medida depende de la asignación de recursos atencionales. El hecho de que nuestra atención esté volcada total o parcialmente en lo que estamos en aquello a lo que estamos accediendo, independientemente de si es por vía visual o vía auditiva, influye en qué tanto vamos a comprender esa información, qué tanto vamos a poder retenerla y recuperarla a futuro. Pero me interesa marcar algunos aspectos neurocognitivos en particular, vamos a empezar, que son similares entre ambos soportes. Una de las formas en que uno puede estudiar la actividad cerebral durante el procesamiento lingüístico
se enraiza en mediciones de actividad eléctrica. Constantemente, nuestros cerebros tienen actividad eléctrica. Esto sucede ineludiblemente, sucede durante la vigilia, durante el sopor, durante el sueño. El único momento en que no hay actividad eléctrica en un cerebro humano es en la muerte, básicamente. E incluso eso, hay algunos estudios que sugieren que hasta podría ser no totalmente cierto. Esa actividad eléctrica que surge de y sustenta, a su vez, la comunicación interneuronal, es fundamental para cualquier proceso que llevemos a cabo. Y tenemos formas de medir esa actividad eléctrica de nuestro cerebro mediante distintas técnicas, la más popular de las cuales es la electroencefalografía. Palabra rimbombante, pero morfológicamente muy transparente. Electro, electricidad. Encéfalo, adentro de la cabeza. Grafía, gráfico. La electroencefalografía te da una representación gráfica de la actividad eléctrica que sucede adentro de tu cabeza. Tal vez no se hayan hecho nunca un electroencefalograma, tal vez sí, o tal vez pocos de ustedes. Creo que eso es una inferencia potable, pero estoy seguro que casi todos se han hecho un electrocardiograma en algún momento. Y si es así, ya tienen los principios de cómo se hace esto. A ustedes les ponen un receptor, un sensor, un conjunto de sopapitas que funcionan como electrodos, ¿no? en el pecho, y vieron que se van generando unas mediciones, ¿no? Gráficas que son picos y valles, ¿no? A lo largo del tiempo. Lo mismo podemos hacer con la actividad cerebral y la actividad eléctrica del cerebro. Vamos viendo cómo el voltaje de la actividad eléctrica conjunta de millones y millones de neuronas va modificándose en el tiempo. Y si nosotros vamos viendo esa actividad cuando estamos haciendo algo, como por ejemplo leer palabras, oraciones, podemos ver algunas huellas eléctricas particulares que se dan ante eventos muy precisos. Por ejemplo, si yo te doy una oración como Juan está comiendo un sándwich, y yo mido la actividad cerebral a partir de que apareció la palabra sándwich, y luego te doy otra oración en la que te digo Juan está comiendo un huracán, y mido la actividad eléctrica a partir de que apareció huracán, ambas oraciones son gramaticalmente correctas. Estamos de acuerdo, ¿no? No hay violación de concordancia, gramaticalmente estamos bien, pero semánticamente es algo raro, ¿no? Uno no come huracanes, no forma parte de nuestra concepción del mundo. Cuando yo mido la actividad eléctrica y la comparo entre estas dos oraciones, Juan come un huracán se va a caracterizar por un pico de actividad eléctrica más o menos a los 400 milisegundos después de que vi la palabra huracán. Y eso es una huella eléctrica de nuestro cerebro de cuánto nos cuesta y cuánto tiempo tarda el cerebro en integrar la información semántica de una palabra con el contexto conceptual precedente. Eso es una huella eléctrica que se llama N400. N porque se trata de voltaje negativo, 400 porque el pico se da más o menos a los 400 milisegundos. ¿Por qué les menciono esto? Porque este hallazgo, que es central y es uno de los principales hallazgos sobre las neurociencias del lenguaje, es una pista sobre la cronometría de nuestro procesamiento lingüístico a nivel biológico, es tremendamente consistente tanto ante estímulos visuales como ante estímulos auditivos. No importa cuál es la modalidad en la que se nos está presentando esa información, nuestro cerebro tarda el mismo tiempo y tiene esta misma modulación para integrar información semántica en una oración respecto del contexto conceptual precedente. No importa si la vía de presentación es oral o es auditiva, perdón, o visual, esto sucede. Otros efectos que están muy bien documentados son distintos efectos psicolingüísticos. Distintas palabras. Uno puede pensar una palabra como una constelación de un montón de atributos. La palabra perro, por ejemplo, por supuesto, ¿no? Tiene información fonológica, morfológica, semántica, pero también tiene un montón de información como, por ejemplo, su frecuencia. La palabra perro es más frecuente que la palabra
hipopótamo, por ejemplo. Tiene una cierta longitud, que la podemos medir en cantidad de letras, si está escrita, o cantidad de fonemas, o cantidad de sílabas, si lo pensamos en su versión oral. Tiene un cierto nivel de concretud. Hay palabras que son más concretas y otras que son más abstractas, y eso puede medirse. Uno generalmente incorpora la palabra perro a su vocabulario en cierto rango etario, mientras que hay otras palabras que las incorpora más temprano o más tardíamente. Decía entonces, todas estas variables, estas propiedades de las palabras, determinan qué tan fácil es de procesar esa palabra, qué tan fácil es acceder a ella, qué tan fácil es evocarla en ciertos contextos. Y los principios son estos. Cuanto más frecuente es una palabra, más fácil es su acceso. Cuanto más corta es, más fácil es su acceso. Cuanto más concreta es, más fácil es su acceso. Cuanto más baja es su edad de adquisición, más fácil es su acceso. Esto se muestra, por ejemplo, en cuánto tiempo tarda una persona en reconocer esas palabras. También se puede medir en qué tan pronunciadas son estas modulaciones eléctricas que les decía en el cerebro, y también uno puede ver en el consumo metabólico de ciertas regiones cerebrales. Hay mayor flujo hemodinámico, más consumo en regiones importantes para el procesamiento léxico-semántico, para las palabras infrecuentes que para las frecuentes, las largas que para las cortas, las que se apropiaron tardía versus tempranamente, y así. ¿Por qué digo todo esto? Porque estas que son coordenadas centrales de cómo procesamos el lenguaje oral son coordenadas centrales de cómo procesamos el lenguaje escrito. Son efectos tremendamente robustos y transmodales. Se han documentado en distintas lenguas y en distintos paradigmas, tanto ante presentación oral como ante presentación visual. Es más, incluso estos efectos que les comento están replicados en lenguas de señas, cuando nos enfrentamos a señas particulares de... La evidencia viene principalmente de 3 o 4 lenguas de señas, ¿no? La de Estados Unidos, la británica, hay alguna cosita hecha en lengua de señas colombiana y demás. Y otra cosita que voy a mencionar muy corto es que cuando nosotros nos enfrentamos a un texto, parte de lo que nos permite comprender ese texto es que nuestro cerebro, de un modo para nada metafórico, reactiva los mismos circuitos que participan de nuestras experiencias no verbales que son evocadas por las palabras. Llevemos esto a tierra. Yo te digo una cosa como Juan entró corriendo a la habitación. Y esa descripción lingüística de una acción corporal, si comparamos los patrones de activación cerebral con oraciones que no evocan acciones corporales, vamos a ver picos de activación, aumentos significativos de activación en los circuitos motores de nuestro cerebro. Los mismos circuitos que a nosotros nos permiten físicamente correr, mover las piernas, saltar, se activan de un modo distintivo cuando escuchamos o cuando leemos palabras que aluden a movimientos corporales. Parte de la magia que obra nuestro cerebro para que podamos comprender y producir y vivenciar el lenguaje es que las palabras son como pequeñas instrucciones para reactivar experiencias sensoriales y motrices a las que ellas aluden. Y ese efecto corporizado es tremendamente robusto, independientemente de si te estás enfrentando a textos, palabras, oraciones, unidades discursivas más amplias, escritas u auditivas. Es decir, muchos, iba a decir todos, pero eso sería una exageración, muchos de los efectos neurocognitivos que tipifican nuestra experiencia del lenguaje son robustos, sistemáticos y consistentes más allá del soporte. Pero no todo es especular y simétrico e idéntico entre estas dos modalidades. Pensemos, por ejemplo, que el hecho ya de que estemos accediendo mediante una interfaz u otra, ¿no? Mediante un sistema perceptual u otro, a la misma información lingüística, si así la queremos considerar, implica que va a haber algunas diferencias. Primero, pensemos en el carácter efímero del audio.
Está bien, uno puede rebobinar hoy por hoy muy sencillamente, retroceder el audio, pero típicamente solo lo hacemos de modo remedial, digamos. Si hay algo que no escuchamos, que no comprendimos, y es bastante incómodo hacerlo. Muy bien. Ahí, esa señal de Viviana, no es que ella quería ahora hacer nada remedial, está indicando que quedan 5 minutos para él. Y en cambio, si uno se pone a ver cómo leemos, la vuelta atrás, el repasar algo que ya leíste, es algo absolutamente básico, fundamental y normal, no correctivo, no remedial de cómo leemos. Si uno, podemos nosotros monitorear la actividad ocular cuando una persona está leyendo. Esto se hace mediante técnicas de rastreo ocular o eye tracking, ¿no? Y uno a lo mejor piensa que leemos como se mueve el carretel de una máquina de escribir, ¿no? Llego al final del renglón, voy abajo. Llego, voy abajo. Voy abajo. Error. Falso. El humano no lee así. El ojo humano no lee así. Más bien, la dinámica del ojo en la lectura es algo así. Es tac, 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 tac. Vamos haciendo fijaciones que pueden ser más o menos largas según el tipo de unidad que estamos leyendo. Avanzamos y después a veces tenemos regresiones. El ojo vuelve de modo totalmente automático para recuperar algo de información escrita previa. Puede haber dobles regresiones. Hay saltitos. Estos saltitos que les digo son movimientos sacádicos. Y eso genera una ritmicidad y un contacto con el material lingüístico que es muy propio de la interfaz ocular y que no sucede de modo natural en la audición. Y pensemos también que ciertas modalidades de acceso a la información son más cómodas y generalmente más propias de una modalidad que de otra. A veces nosotros decimos lectura y lo pensamos como algo universal, genérico y digamos, unívoco. Pero hay un montón de formas de lectura, ¿no? A veces leemos atentamente, a veces escaneamos un texto en busca de información muy particular, a veces hacemos un rastreo así como por arriba, un skimming del texto, y si uno se pone a pensar, es mucho más fácil de hacer esto ante un texto escrito que ante un audio. Uno tiene que ir como adivinando o memorizando tiempos para poder decir, hacer un skimming o buscar un pedazo de información que apareció 30 minutos antes, mientras que en la hoja escrita es mucho más fácil porque hay un montón de coordenadas visuales. El número de página, la distribución de información en la página, otras huellas nésicas que te quedaron cuando te enfrentaste a esa información por primera vez. Esto podría implicar diferencias en la carga de memoria que el acceso al mismo material lingüístico tiene en un soporte u otro. Entonces, estas son apenas algunas de las formas en que nos encontramos ante diferencias neurocognitivas para nada triviales entre el acceso a lo que esencialmente sería un mismo material textual en modalidad escrita y en modalidad auditiva. Las neurociencias todavía tienen una deuda muy grande respecto de caracterizar estos procesos en entornos naturalistas. Mucho de lo que sabemos al respecto y que informa lo que yo les comento hoy surge de estudios sobre palabras aisladas, oraciones aisladas, muy controladitas, que por supuesto permiten hacer todos los controles estadísticos que son ineludibles y esenciales para hacer ciencia experimental robusta. Pero siempre nos queda la duda de hasta dónde esos hallazgos se traducen, se extrapolan en nuestro contacto con textos complejos, ricos, coherentes, cohesivos, dotados de toda la textualidad, la textez, si quieren, que caracteriza nuestro contacto con el lenguaje día a día. Ese gap se está enfrentando, estamos comenzando a enfrentarlo, y es una de las principales preguntas que tenemos. Creo que las neurociencias tienen para aportar este debate, tienen también algunas deudas, y espero que en próximos encuentros podamos compartir más de lo primero y algo de lo segundo. Gracias por la atención. Muchísimas gracias, Adolfo. Y sí fue una disertación.
Sí, la verdad es que lo hemos disfrutado mucho y bueno, les pedimos a quienes están asistiendo a esta mesa que vayan dejando sus preguntas en el chat, sus comentarios, para que cuando terminemos con la ronda de exposiciones podamos iniciar a las preguntas y a lo más rico que tiene esto, que es el intercambio con quienes nos están acompañando en esta mesa. Bueno, vamos ahora a pasar, le vamos a dar la palabra a Juliana Rueda. Juliana es ingeniera de sonido y fundadora de Mute, un estudio de sonido especializado en proyectos audiovisuales, y Mute Books, que es un estudio que produce audiolibros de altísima calidad desde Barcelona y Colombia para el mercado de habla hispana. En su catálogo se encuentran más de 600 títulos de autores de la talla de Gabriel García Márquez, José Saramago, Isaac Asimov, entre otros. Así que para nosotros, Juliana, es realmente un gusto, un placer que estés con nosotros aquí acompañándonos. Y Juliana nos va a hablar sobre el formato, el auge del formato sonoro. ¿Por qué el formato sonoro está en auge y qué hay detrás de la producción de un audiolibro? Tenés la palabra, Juliana, y muchas gracias. Muchas gracias, Viviana, y muchas gracias a todos por esta invitación. Un punto de partida, digamos, para la charla sería, ¿qué es un audiolibro por sí solo? Podríamos decir, un audiolibro es un libro hablado o narrado en voz alta, leído en voz alta. Sí, es correcto, pero la gracia que hay realmente detrás de un audiolibro es la capacidad que tiene la voz para conectar con lo que emocionalmente sucede bajo cada una de las palabras que el autor ha puesto en su libro. Y lograr esta transformación a través de la voz crea un producto que te genera un viaje emocional a través de la historia que es completamente enriquecido al momento de sentarte a leer. Tú cuando te sientas a leer realmente viajas a través de las palabras, ríes, lloras, te emocionas, te asustas, pero hay algún tipo de conexión que sucede cuando escuchas estas mismas palabras escritas, narradas en voz alta, porque haces una conexión emocional con lo que sucede en el texto. Y esto hace que el audiolibro se convierta en un formato de entretenimiento, y por esta razón y por todo lo que ha pasado en el último año y medio, es un producto que está ganando mucho territorio a todo el contenido de pantallas, porque necesitamos descansar del día a día las pantallas, y la gente se ha dado cuenta que es un formato de entretenimiento súper enriquecido, en el que literalmente cuando un audiolibro está bien narrado, viajamos a niveles muchísimo más intensos, porque han habido estudios de el mismo trozo que aparece en un libro, en un audiolibro o en una película, el mismo trozo, los índices de reacción emocional del espectador, digamos, son muchos más intensos cuando pasan a través del audio. Entonces, es un formato que tiene un potencial muy, muy alto, y como en español es relativamente nuevo, se han dado cuenta que hay todo un camino todavía por recorrer, porque hay cantidades enormes de contenido a transformar en audio. Entonces ahora lo que está sucediendo es el auge del formato. Sucede porque las editoriales se están dando cuenta de que, ¡wala!, el audiolibro, o el formato sonoro, porque está el podcast, está el audiolibro, están los originals, se está consumiendo. O sea, el crecimiento de consumo que pasó durante 2020 por toda la pandemia ha puesto los ojos en el formato, para que las editoriales miren la manera de producir mucho de su contenido a audio. ¿Qué pasa? Que es un formato que la gente piensa que es mucho más sencillo de lo que realmente es. La gente piensa rápidamente que es simplemente sentarse y leer, y no. Necesitamos entender los procesos que hay detrás de una producción. Entonces, yo quisiera rápidamente viajar un poco por la cadena de producción. Cuando un título llega, digamos, nosotros somos una productora de audiolibros. A nosotros nos llega un título que la editorial decide transformar en audio, nos llega la petición. Entonces, muchas veces la editorial nos puede pasar un briefing diciendo,
este título quiero que lo narre un hombre entre 30 y 40, 30, 40, 50 años más o menos, con una voz cálida, cercana, que tenga un alto registro de personajes, porque es un libro donde salen muchas voces, porque normalmente el audiolibro tradicional es una voz haciendo todos los personajes. Por eso es muy importante, cuando es ficción, contar con la voz de actores profesionales, porque solo un actor es capaz de transmitir lo que emocionalmente está en juego en un título. El actor es capaz de actuar la emoción, porque la palabra por sí sola, sí, me da información, pero no me transmite. Lo que me transmite y me conecta es la emoción. Y solamente un actor es capaz de pasar por esta transición emocional. Entonces, si nos da la editorial un briefing, nosotros podemos buscar 2 o 3 voces y hacemos una lectura en horizontal rápida para entender la energía del título, para entender por dónde pasa este narrador, realmente cuál es la energía que transmite la novela. Buscamos 3 opciones, hacemos un casting, lo pasamos, la editorial o el autor muchas veces escogen a su narrador. Cuando empieza el proceso de producción, tenemos distintos estilos de producción, por eso es muy importante conocer, todo varía dependiendo del precio. Cuando es una producción que tiene un director presente durante todo el proceso, este director prepara la obra para entender cómo funciona la obra oralmente. Prepara los personajes, entiende cómo son las características de personalidad de los personajes, cómo late la novela, cuál es el tempo de la novela, porque tenemos que entender que el audiolibro no tiene, a menos de que escuches y leas al mismo tiempo, pero normalmente no tiene un soporte escrito. Tú tienes que entender que el oyente va a necesitar un tempo para digerir lo que sucede en el texto. Entonces, es súper importante entender el tempo de la novela. Súper importante, porque no todos los títulos respiran igual. Entonces, hay que entender cómo es el latido de cada una de las cosas que entran a producción. Entonces, el director se encarga de esto y es el que va a acompañar al actor durante todo el proceso de grabación. Normalmente son sesiones de 3 horas. Cuando ya aprueban la voz, hablamos con los actores, cerramos agenda, cerramos calendario para saber más o menos un libro de 10 horas de audio real. Podemos estar unas 3 semanas grabando, dependiendo de las agendas de los actores, podemos estar entre 2 y 3 semanas. Son sesiones de 3 horas. Como es un formato que está empezando a crecer, los actores suelen cansarse muchísimo porque son 3 horas de mucha concentración. Tú tienes que estar conectado, porque si realmente narras desde esta como desde esta noción de que tienes que transmitir lo que emocionalmente pasa en cada momento, en cada frase, en cada párrafo, en cada momento del libro, hay algo que va cambiando, cambia el punto de vista, cambia el personaje, cambia la emoción. Entonces, tu atención tiene que ser completamente, tiene que estar muy despierta. Y el director es el que se encarga de frenar al actor, de decirle si se equivocó en alguna palabra, de explicarle, te estás equivocando, acuérdate que este personaje es más altivo, es más serio, es más tímido y lo estás confundiendo con otro. Es como el director de orquesta, es el encargado de llevar al actor por los lindes de la novela. Una vez se termina de grabar, pasa por un proceso de edición. Hay un ingeniero de sonido que edita el texto para darme la sensación de que el actor leyó la novela de principio a fin. Este es un nuevo perfil que están haciendo con el audiolibro, porque no me sirve solamente un técnico ingeniero de sonido que mide simplemente volumen arriba, volumen abajo, quito la respiración, entro, salgo, algo tan técnico, sino tiene que tener una sensibilidad literaria para entender qué pasa en el texto, para entender dónde tiene que ayudar al actor para que las frases caminen más naturalmente, dónde tiene que dar un espacio, porque la frase necesita ser respirada, porque acaba de pasar algo tan intenso que yo como oyente necesito respirar y procesar lo que acabo de sentir. Tiene que darse cuenta cuando el actor ha hecho una pausa, porque tiene que cambiar. La narración de la novela a veces es súper esquizofrénica. El pobre actor
se encuentra de pronto en una conversación entre 5 personajes a la vez, hombre, niño, mujer, anciano, y tiene que ser capaz de ponerse un disfraz, quitárselo, ponerse el otro, quitárselo, y ese tiempo de transición es un tiempo que el editor tiene que entender para que no se note. Después de, hay un ruido de alguien que abrió el micrófono. Luego del proceso de edición hay un proceso muy importante que es otro perfil que ha nacido con este formato, que es el de revisión. Es una persona que se sienta con el libro y el audio a comprobar que todo coincida, las palabras que están escritas coincidan con las palabras que estoy escuchando. Y es un perfil que tiene que tener una noción de literatura, tiene que entender la palabra escrita, cómo funciona, porque ¿qué pasa? Muchas personas que empiezan a leer en voz alta, muchos narradores, tienen muchas mañas de otras profesiones, del doblaje, de la publicidad, del teatro, y frasean de manera rara. Entonces, tiene que ser una persona que entienda el texto para identificar, uy, aquí me pusieron un punto que no es, o sea, el actor frasea de manera extraña y rompe las frases, daña la idea, y es importante identificar esto en una revisión, porque si no, no estamos haciendo una transformación coherente del texto escrito, sino estamos haciendo una versión que daña la obra escrita. Entonces, pero también tiene que ser capaz de entender que hay cosas que en edición de sonido están raras, hay ruidos, hay cortes, hay cosas que molestan, hay salivas. Entonces tiene que identificar tanto técnicamente como literariamente qué sucede en esta primera edición. Esta persona marca los retakes que luego son enviados nuevamente a la sala de grabación para grabarlos. O sea, pasa, es increíble, pero pasa incluso si hay un director y un actor juntos, hay palabras que se dicen mal, o sea, por para, los, o sea, este tipo de cosas, pero a veces en vez de decir puerta dice ventana y mira, se nos pasa. Entonces hay que rehacer estas palabras que están mal dichas, vuelven a edición, se vuelven a revisar y una vez acabado se masteriza el audio y se envía al cliente. Muchas editoriales revisan este máster final y a veces pueden llegar comentarios de la editorial de algunas cosas que, bueno, como las erratas del libro. Siempre, así haya 2 ojos o 3 procesos, siempre se cuela una errata. Entonces nos devuelven alguna vez algún pick-up puntual, se vuelve a llamar al actor, se hace, se vuelve a editar, se masteriza y ya se envía y se cierra el libro. Y ya la editorial es la encargada de distribuir el audiolibro en los canales de venta que escoja. Digo esto de cara a los nuevos perfiles, esto es en ficción. En no ficción está funcionando muy bien que los autores narren sus propios libros, porque hoy en día con las redes sociales, los canales de difusión, todo, los autores ya están hablándole a su público. Y esta pertenencia de su texto oralmente funciona muy bien porque es creíble. Tienen sus fallos, no dicen todas las palabras perfecto, a veces la R no suena tan bien, la S no suena tan bien, pero hay una credibilidad que hace que su texto se transmita de una manera natural. Entonces, está funcionando muy, muy bien que los mismos autores graben en no ficción. Es importante esta diferenciación porque en no ficción muchas veces no hay personajes para actuar. Entonces, es él transmitiendo su sabiduría, sus, ¿cómo se dice? Bueno, se me fue la palabra. Bueno, es transmitiendo todo lo que él ha escrito, lo está transmitiendo a su pupilo, a su oyente, a la persona que quiere transformarse, lo que sea. Entonces hay este punto de conexión con el oyente porque yo sé lo que te estoy explicando. Entonces, se está dando esto en no ficción, pero también se están creando muchos contenidos ahora desde cero pensados para audio. Se está editando texto pensado para que nazca primero en audio. Entonces, se está creando como esta vertiente de escritores que se están enfocando en crear contenido sonoro. Muchísimo. Podcast, originals, o sea, el crecimiento de demanda
del contenido en audio está realmente en auge. Entonces, hay una necesidad de creadores de contenido que sepan pensar en audio. Lo primero que tienen que hacer es empiecen a escuchar lo que está pasando en el mercado, tanto en América Latina como en España, porque cada vez salen más canales de suscripción de podcast. Audible ha hecho una apuesta tremenda y es importante saber qué está sucediendo para saber también las figuras estas de las revisoras, como se está produciendo tanto en audio, esta figura de revisión, digamos, nosotros buscamos gente del ámbito literario que luego formamos, porque la parte técnica no es tan complicada, me importa más que sepan entender el texto para saber darle las indicaciones al actor por dónde se está equivocando. Entonces, tener esto en mente porque realmente los soportes en audio están creciendo cada vez más y es un formato, a mí me tiene enamorada porque realmente es tan rico y tan variado. O sea, cada libro es un mundo que no termina de dejar de evolucionar. Y creo que así rápidamente en 20 minutos he tocado los puntos importantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Juliana. Realmente muy, muy interesante y seguramente va a haber mucha gente interesada también en que puedas explayarte enseguida sobre algunas cuestiones puntuales, más allá de esta presentación general y genial que has hecho de tu producción de audiolibros. Bueno, le vamos a dar entonces ahora la palabra a Lía Castillo Meneses. Lía es coordinadora de marketing y ventas de la editorial de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, es administradora con estudios de posgrado en gestión y marketing y actualmente preside la Asociación de Editoriales Universitarias y Académicas Peruanas. Lía nos va a contar un poco cómo se está trabajando la difusión en los distintos formatos de libros académicos, cómo lo están trabajando desde la editorial de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, los diversos formatos, pero también los distintos canales de distribución que tienen para este tipo de material. Así que, Lía, te escuchamos y te damos la palabra. Y muchas gracias nuevamente por estar acá con nosotros. Hola, buen día y buenas tardes con todos. Agradezco la invitación, muchas gracias Vivi, y la oportunidad de compartir con todos ustedes en este evento. Basándonos en el tema más allá del soporte, y como bien dijo Viviana al inicio, les compartiré la experiencia de la editorial UPC con relación a los diferentes formatos en los que hemos editado, y así contarles también un poco sobre los canales de distribución y difusión que se han ido implementando a través de estos años. Compartiré una presentación, espero que pueda hacerlo bien, así que les comparto el PPT. ¿Me confirman si lo ven, por favor? ¿Lo ven bien, Vivi? Sí, está bien. Perfecto. Entonces, les comento. La editorial UPC es la editorial, el fondo editorial de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y nuestra misión siempre ha sido la de difundir y hacer accesible a la sociedad el conocimiento generado por la comunidad universitaria de distintas afiliaciones. Aportar al desarrollo de la educación, las ciencias y la cultura en beneficio de la sociedad y fomentar y enriquecer los saberes y aportes de la comunidad académica. Básicamente, nuestro lema es compartimos conocimiento. Nuestro compromiso es la visibilidad académica, el respeto a los derechos de autor, la asesoría editorial y la difusión tanto nacional como internacional. Aquí les voy a contar en la siguiente lámina sobre nuestra evolución, ¿no? Nacimos en el 1995 con el primer libro impreso. En el 2011 publicamos el primer ebook. Fuimos la primera editorial universitaria en Perú en publicar en formato digital. En el 2013 comenzamos con coediciones o compra y venta de derechos. Lo llamamos coedición porque es un ganar-ganar con el otro editor en donde ambos logos se comparten en carátula, ¿no? En el 2014, a partir del 2014, toda nuestra producción está tanto en impreso como en digital.
Y en el 2020 iniciamos con nuestro primer audiolibro. Sobre los modelos de difusión les comento que tenemos libros para la venta y libros de acceso abierto. Para la venta tenemos dos canales muy marcados, el canal comercial y el canal académico. Y en acceso abierto, todos nuestros libros de acceso abierto están en el repositorio académico de la universidad. Estos libros de acceso abierto también están disponibles para aquel que quiera imprimirlo bajo la modalidad de impresión bajo demanda. Les comento un poquito sobre la distribución de los libros. Nuestro libro impreso, tenemos dos distribuidores. Como les dije al inicio, lo tenemos muy diferenciado. Los distribuidores para el canal comercial y un distribuidor estratégico que es el distribuidor académico. Tenemos a Special Book Services, que ve todo el tema del canal comercial en la cadena de librerías, en las diferentes cadenas de librerías del Perú, en las principales librerías comerciales. Y Bibliomanager, que es nuestro aliado en lo que es impresión bajo demanda, que está presente en más de 10 países. Nuestro distribuidor académico, que es la Fundación del Libro Universitario Libún, que tenemos esa suerte aquí en Perú de tener un distribuidor netamente académico, está presente en muchas de las librerías universitarias de las diferentes universidades del país. Entonces, eso nos ayuda a ir a nuestro público objetivo, ¿no? Que es el estudiante, el docente, la comunidad académica. En el caso del libro electrónico, nuestra distribución comercial se basa básicamente en nuestra distribución a través de Bookwire, que llega a Amazon, Barnes & Noble, eBooks, Script, entre otras plataformas, a través de Patagonia Libros de Chile, Perú eBooks y en nuestra propia librería digital, ¿no? Que es de Editorial UPC. En cuanto al otro sector del libro electrónico para el tema académico, estamos en bases de datos y agregadores académicos como El Libro, Digitalia, EBSCO, Vital Source, Digital Content y, como ya les había comentado, en el canal de acceso abierto, que es a través del repositorio institucional. Quiero comentarles un poquito sobre el tema de nuestra producción. Nosotros a la fecha tenemos 282 publicaciones, de las cuales 251 son impresas, y de estas 282, 145 los tenemos en IBD a través del canal de Bibliomanager. Tenemos 345 ebooks, de los cuales 157 están en EPUB, 181 en PDF, 52 libros en acceso abierto, que pueden estar tanto en PDF como en EPUB. A la fecha, en nuestra distribución tenemos 5 audiolibros, pero a finales de este año, Dios mediante, completaremos los 20 audiolibros. Nuestros libros han ido un poquito más allá de las fronteras de Perú, con las coediciones que hemos hecho con dos aliados estratégicos en Colombia, Ediciones de la U y Ecoediciones, en donde hemos realizado 32 ventas de derechos y hemos comprado 6 hasta la fecha, ¿no? A octubre de este año. Nuestra difusión internacional, aparte de estas plataformas que ya les he comentado, es nuestra presencia en todas las ferias internacionales en las que podamos asistir, como Bogotá, Guadalajara, Filuni, Frankfurt y Buenos Aires. Bueno, para terminar, les comento que todo lo que venimos haciendo, cada nueva publicación que realizamos, cada evento que organizamos, hacemos nuestra difusión a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y tenemos un canal de YouTube donde están todos los eventos.
hemos institucionalizado, igual que ustedes, los jueves, pero los jueves a las 4 de la tarde, todo lo que son nuestras presentaciones de libros, mesas redondas, conversatorios, con autores en donde no solamente habla el autor del libro, sino que también comparten con algunos otros autores y académicos. Entonces, básicamente, en tiempo récord, creo, les he podido contar un poco de lo que en estos casi 25 años hemos podido hacer en la editorial UPC con respecto a los formatos y con respecto a las difusiones. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Lía. Ha sido súper sintético y panorámico tu contribución en esta mesa. Bueno, vamos a dejar abierto el espacio para que las integrantes y el integrante de la mesa puedan realizar algún comentario, agregar algo a partir de haber escuchado al resto de los integrantes de la mesa. Y también, como acabo de ponerles en el chat, estamos esperando preguntas, consultas y comentarios para Juliana, Lía y Adolfo. Respecto de esta temática de los distintos soportes que tenemos en los libros, tanto en libros universitarios como no universitarios, ficción, no ficción, como decía también a lo que se refería Juliana. Yo tengo una pregunta para hacerle a Adolfo. Así como habías comentado este sistema de medición, ¿no es cierto?, y de registro ocular, que es el eye track para lo que es la lectura. Decías también que en el tema de la audición es más difícil llevar este control, este registro, sobre todo por el tema de toda la carga de memoria que lleva implícita la audición y la comprensión auditiva, ¿no? La pregunta es, y a partir también de lo que dijo Juliana, la tecnología con la que vienen equipadas los dispositivos para audiolibros, ¿te parece que puede suplir de alguna manera este problema de la carga de memoria, digamos, o de la sobrecarga de memoria en la comprensión auditiva? Y además, bueno, si experimentalmente se está trabajando con algún tipo de instrumento que pueda medir y registrar estos procesos a nivel de audición y de comprensión auditiva. Gracias por la pregunta, Vivi. Lo primero que haría es, yo prefiero pensar en estas cosas que señalé como diferencias, no como problemas. Quiero decir, no sé si necesariamente el hecho de que un soporte implique por la naturaleza del tipo de estímulo que supone, el hecho de que suponga una mayor carga sobre algún sistema cognitivo es necesariamente un problema. Tiendo a pensar en esas cosas más como características, como rasgos, como atributos o propiedades de un soporte versus otro. La medición de eso es difícil básicamente porque no tenemos huellas motóricas de la audición. Acá voy con esto. En términos experimentales de medición, lo que hace tan rico y tan fácil de operacionalizar la medición de la lectura es que la lectura tiene huellas oculares motoras, básicamente. Entonces, eso a vos te permite un montón de variables que uno puede ver, que tiene que ver cuánto tiempo el ojo se quedó fijo en un punto de la pantalla, cuántas veces saltó, cuánto tardó en saltar, etc. Ese tipo de índices, de proxies, de esfuerzo y de recorrido del material textual, no lo tenemos en las mediciones periféricas acústicas. Sí tenemos, por ejemplo, huellas electroencefalográficas de lo que pasa en la audición, ¿no? Pero
es otro nivel de medición. Y la tecnología, a veces hay yo me he encontrado como con dos extremos de posiciones al respecto. Hay miradas tremendamente tecnófobas, ¿no? Donde básicamente cualquier irrupción de nuevas tecnologías en prácticas que otrora dependían de otros recursos se vilifica, se genera como una sensación de rechazo y demás, ¿no? Y por otro lado hay miradas excesivamente tecnóficas, ¿no? En el sentido de, no, ahora esto mejora lo que veníamos haciendo y demás. Yo creo que en realidad hay un claroscuro ahí al medio. Lo cierto es que las tecnologías extienden, si uno tiene una mirada tecnófoba, uno va a pensar, bueno, no sé, ahora vamos a ejercitar menos este sistema cognitivo, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, hay miradas en la neurofilosofía que hablan de una mente extendida. El hecho de que estos dispositivos se conviertan como en apoyos, en recursos extra para delegar en ellos funciones que antes ocupaban recursos de capacidad limitada en nuestra condición, y eso, lejos de ser un problema, podría ser algo bueno, en el sentido de que si no estoy dedicando parte de mi caudal limitado neurocognitivo a recordar cierta cosa, por ejemplo, tal vez pueda destinarlo a otras funciones cognitivas en paralelo. Y sí voy a apuntar una cosa, que es lo siguiente. Cuando una actividad cognitiva, sea del tipo que sea, lingüístico o no lingüístico, exige de modo diferencial un sistema cognitivo y esa actividad se practica de modo sostenido en el tiempo, suele ser el caso con la lectura, se suelen potenciar los mecanismos cognitivos subyacentes. En la posición entre exposición sostenida a lenguaje oral versus escrito, un buen modelo para ver esa oposición consiste en contrastar desempeño cognitivo en intérpretes simultáneos versus traductores. Los intérpretes y los traductores ambos se enfrentan a tareas de reformulación interlingüística cotidianamente, y a veces de modo unidireccional, a veces de modo bidireccional. La principal diferencia está en el soporte, ¿no? En el modo del texto fuente y del texto meta. El traductor, como puede ver y rever el texto fuente, no tiene una gran carga de memoria de trabajo. No está obligado a retener grandes fragmentos de información verbal para su reproducción ulterior. El intérprete, sí, está al horno ahí. Es una tarea tremendamente exigente. Entonces, para ser un buen intérprete, vos tenés que llevar al palo tus sistemas de memoria operativa. Por ejemplo, para ir manteniendo activo lo que estás escuchando mientras estás diciendo, estás traduciendo, interpretando, mejor dicho, lo que dijo el orador antes. Cuando vos comparás después qué tan buenos son los intérpretes versus qué tan buenos son los traductores en tareas de memoria de trabajo, de cualquier cosa, recordar números, recordar listas de imágenes, los intérpretes les ganan a los traductores, significativamente. Esto significa que la exposición sostenida a ciertas modalidades de procesamiento lingüístico, porque suponen distintas exigencias en sistemas no verbales, podrían terminar potenciando esos mecanismos, y eso se podría generalizar a otras tareas distintas de las que propiciaron ese fortalecimiento. Excelente, muchísimas gracias, Adolf. Acá Gonzalo ha registrado algunas preguntas. Gonzalo, si querés transmitirlas. Gracias, Vivi. Bueno, buenas tardes. Para Adolfo, la siguiente. ¿Los audiolibros limitan lo que el texto evoca en el lector, en este caso quien escucha el audiolibro? La idea del que contaba Julián hace un rato, donde hay un actor leyendo, interpretando un texto, ¿limita las evocaciones posibles sobre ese texto? En definitiva, ¿esto puede, desde la neurociencia, darse una respuesta? Gracias por la pregunta. Yo no abonaría bajo ningún punto de vista la idea de que el audiolibro limite las evocaciones. Cierto es que no tenemos mucha evidencia de primera mano de comparación
de audiolibro contra el libro escrito, digamos, pero voy a seguir con algunas extrapolaciones de lo que sí sabemos. Por ejemplo, en nuestro equipo desarrollamos un paradigma de procesamiento textual, donde tenemos textos con alto contenido motor y textos con bajo contenido motor. ¿Qué es esto? Los textos con alto contenido motor tienen protagonistas que saltan, corren, juegan al fútbol. No son historias coherentes, cohesivas, etcétera, cuentitos, pero con mucha focalización en la acción. Y por otro lado tenemos textos que los llamamos de no acción, donde no se describen movimientos corporales de los protagonistas. Los protagonistas piensan, imaginan, recuerdan, ven cosas, pero no se describen movimientos corporales. Y después hemos hecho, con esa tarea, hemos hecho versiones con textos escritos y con grabaciones de esos textos, o sea, audiotextos, si querés. En ambas modalidades hemos encontrado evidencia de distinto tipo que muestra que esta dependencia de la comprensión de las acciones en los circuitos motores se da independientemente de la modalidad. Por ejemplo, hemos visto que la comprensión de acciones se ve selectivamente afectada en pacientes con enfermedad de Parkinson, un trastorno motor que supone atrofia bastante selectiva de circuitos motores. Hemos visto que si uno pone el cuerpo en movimiento, uno se pasa 9 días, como hicimos en Australia, jugando videojuegos de acción, Nintendo Wii, uno pone su sistema motor sistemáticamente al palo, se puede mejorar selectivamente la comprensión de acciones y no de otros tipos de información lingüística. Y este tipo de evidencia la hemos recogido en implementaciones escritas y en implementaciones auditivas de esto. También hay estudios, hay una corriente que es interesante, que es el paradigma de estudios sobre Cognitive Load Theory, del marco de carga cognitiva. Y hay un resultado que es interesante, que es este. Vos le presentás un texto a un conjunto de estudiantes y por escrito, les das un tiempo para que lo lean y después les haces un cuestionario de comprensión. Bueno, y recuerdan cierta cantidad de información. Después le presentás a otro grupo emparejado sociodemográficamente el mismo texto, pero en presentación auditiva, les das el mismo cuestionario de comprensión y más o menos se comprende lo mismo. No hay diferencias significativas. ¿Sabés dónde está la caída de comprensión? Si haces presentación dual. Si vos a una persona haces que escuche el mismo texto que está leyendo, tiende a caer su desempeño. Esto es, de hecho, esto nos alerta sobre uno de los grandes pecados que se llevan adelante en las presentaciones académicas muchas veces. Lo peor que puedes hacer es tener un PowerPoint con el párrafo escrito que estás leyendo. La palabra escrita es un imán atencional tremendo. El ser humano no puede, si está alfabetizado, no puede ver palabras y no leerlas. Ver una palabra es leerla. Intenten ver una palabra sin leerla. Es imposible. El hecho de que vos tengas la misma información redundantemente ocupando dos canales con distinta dinámica temporal hace que tu comprensión eventualmente caiga. Gracias, Adolfo. Para Juliana la pregunta es si podés transmitirnos cuáles son los géneros literarios donde el audiolibro tiene más recepción, ¿no? Y en particular nuestro interés es precisamente la edición académica, si creés que hay un espacio para eso. Y en paralelo a eso, si podés darnos, si tenés acceso si tenés disponible esa información, cuáles son el perfil de los lectores, bueno, de quienes escuchan audiolibros, edades, perfiles de personas que comúnmente acceden a estos consumos. Vale. Gracias por la pregunta. Digamos, cambia un poco el formato en España, triunfa más los thrillers y la novela histórica. Es como, o sea, novela negra, novela histórica y thriller es lo que más vende. Pero en Latinoamérica, o sea, no ficción, autoayuda, vende muchísimo. Luego me dijiste lo del antes del perfil de usuario había otra. No, el libro académico, ¿cómo ves el desempeño libro del libro académico? Mira,
el libro académico es algo que no se está haciendo todavía, pero es un formato que yo creo que tiene muchísimo potencial por el momento en que estamos pasando por el grupo de jóvenes estudiantes que les cuesta, bueno, les cuesta, viven en multitasking continuamente, haciendo 20 cosas a la vez. Y curiosamente, el audio es un formato con el que conectan muy fácilmente. No quiero decir que no haya una importancia de que lean y aprendan a leer y a comprender el texto escrito, pero nosotros nos hemos dado cuenta en ferias que a través del audio se genera un interés por el texto escrito y varios jóvenes y niños que empiezan a escuchar preguntan, ay, ¿este qué libro es? Y luego van a buscar el libro escrito. Entonces, hay una manera de conectar con el joven y niño a través del audio que es interesante para fomentar un tipo de acercamiento a la lectura desde otro lugar. Entonces, yo creo que en los textos académicos hay mucho potencial en másters y posgrados y cosas así. Yo he hecho para varias universidades casos en audio y funcionan súper bien porque la gente no tiene tiempo de sentarse a leer. Entonces, es una opción que puede ser muy interesante ahora. Hoy en día es realmente un canal que yo creo que vale la pena apostar por él. Y el perfil del lector, realmente donde más se está consumiendo audios entre los 30 y 50 años. No hay, o sea, no es que mujeres, hombres, realmente se está homogenizando más. Es verdad que entre los 30 y los 50 es la edad que predomina por la facilidad de compra, por acceso a las tecnologías, pero ahora con las plataformas de pago y suscripción se está viendo un incremento de 20 a 30 en personas de 20 a 30 años, que es interesante también. Y porque realmente no se está todavía produciendo alta cantidad de libro infantil y juvenil. O sea, es un nicho que todavía no se ha implementado. O sea, se ha ido al consumidor entre 30 y 50. Ese ha sido el primer target para abrir mercado. Y bueno, muchas gracias, Juliana. Y para Lía, la siguiente, de esos 20 títulos que tienen editados en audiolibro desde el año 2020 hasta ahora, ¿no? Ya la experiencia concreta de una editorial académica universitaria, ¿cómo los venden estos títulos? O sea, ¿cómo se comercializan? ¿Quién es el agregador digital? ¿Cómo vinculan su plataforma de e-commerce con el agregador digital? ¿Cómo es esa distribución? ¿Cuál es la decisión de precio? ¿Cuál es el precio de un audiolibro frente al mismo contenido en formato papel y en formato digital? Y reitero también la pregunta a Juliana, ¿quiénes los leen? O sea, ¿quiénes leen hoy esos... ¿Cuál es el perfil de lectores de esos 20 títulos académicos que tienen editados? Ok. Bueno, gracias por la pregunta. Nosotros comercializamos los audiolibros con nuestros agregadores. Bookwire es uno de nuestros distribuidores que lo ponen en iTunes, Spotify, en varias plataformas de libros audibles, ¿no? Entonces, todavía nosotros no te puedo decir qué tan receptivo ha sido, porque nosotros recién estamos evaluando, nosotros sacamos en el 2020, es cierto, los audiolibros, pero casi a fines. Entonces, nosotros hacemos un reporte, un informe recién más o menos al año para tener un escenario un poco más completo. Con respecto a la otra consulta que me hiciste es con... Precio y quiénes leen. Ok. Nosotros, como te digo, como no tenemos ese informe todavía y ahorita recién a fines de junio hemos lanzado nuestra tienda del libro digital en donde también pueden descargar audiolibros. Estamos como iniciando esto, viendo qué tanto realmente tiene la acogida. ¿Cómo lo pensamos? ¿Por qué lo pensamos en que tenemos que hacer audiolibros?
es básicamente porque, no solamente por el tema de inclusión para las personas que tienen algún inconveniente con la vista, con poder leer, sino también básicamente porque nosotros en la universidad tiene 4 campus y están bastante alejados unos de otros. El tiempo de transporte de los alumnos en muchos casos es bastante largo. Entonces era como darles la facilidad también de que no solamente en su traslado hacia el campus o viceversa hacia su domicilio, pues puedan ir avanzando con los temas que van a tocar en clase, ¿no? En principio habíamos escogido los primeros 5 audiolibros que tenemos ahorita disponibles. Son libros de menos de 200 páginas, ¿no? Por ahí les voy comentando, ¿no? Luego hemos implementado, debido a que los mismos directores de carrera, coordinadores de curso, han tomado algunos de nuestros títulos como bibliografía básica o para un determinado tema. Entonces hemos ido implementando estos otros 15 que están en producción ahorita, ¿no? Que ya están por salir adelante, salir a la venta. En cuanto al precio del audiolibro, el promedio más o menos es $15. El que nosotros manejamos. Es $15, en nuestra tienda es más o menos $15 el promedio del audiolibro. Eso es lo que sea por temas de costos, por temas de... Sin embargo, esto no significa de que hayan algunas promociones especiales o compras, pero en promedio es $15. Te pido una Perdón, pequeña aclaración hago un con inciso. eso. Ay, Una pequeña déjame, aclaración con eso respecto a la relación entre los $15, ¿cuánto sale ese mismo libro en formato papel para tener la relación? Aproximadamente, si tenés alguna referencia. Julián está levantando es la que mano. quiero hacer un inciso en esto de que dijiste, para que sepáis, normalmente las editoriales, por lo menos aquí, usan casi que es similar, el libro impreso, el audiolibro es casi exactamente igual al libro impreso. Muchas gracias. Bien. Okay. Acá tenemos también otras preguntas. Pregunta Leandro y pregunta también Nora, para todos, si el audiolibro estimula la lectura, si acerca a los no lectores, ¿sí? A los no lectores y los acerca. Y hay una pregunta relacionada, y sobre todo para Juliana, ¿cómo le dicen a los consumidores, entre comillas, de audiolibros? ¿Lectores? ¿Escuchas? Lectores. Sí, lectores, siguen siendo lectores. Es que Ajá. hay que pensar que al final del día lo único que queremos o que quieren las editoriales es que la gente lea. Y para eso te ofrecen 3 distintos formatos: papel, digital o audiolibro. Pero el acto es de sentarte a leer, solo que a través de diferentes medios. Entonces, serían audiolectores, digamos, pero si realmente eres fiel al libro escrito cuando lo dices en voz alta, es una manera de leer. O sea, y estimula la lectura de una manera impresionante. O sea, una persona que por tiempo, porque no le gusta leer, por dislexia, porque no se acuerda de lo que lee, de pronto se encuentra con este libro escrito a través de otro formato y se le abre un panorama de imaginación, emoción, viaje, disfrute, que se convierte en un súper lector. Y si de pronto al año se leía un libro, si cabía, en audiolibro se puede leer 5, 6. Los niños, a través, o sea, ellos empiezan su acercamiento a la lectura a través del cuento que algún ser cercano a él, el cuidador, el padre, la madre, empiezan a acercarlo a la lectura a través de la oralidad. El audio es un formato que te puede llevar a interesarte luego por el texto escrito, te ayuda a comprender, te ayuda a vocabulario, te ayuda a entender las frases, la puntuación.
sea, es un estímulo, yo lo considero un estímulo increíble para fomentar la lectura. Y creo que también, un poco de acuerdo con lo que decías, mientras se llame audiolibro, creo que podemos hablar de audiolectores, ¿no? Como vos decías, creo que es consecuente, ¿no? El objeto con el sujeto que accede Exacto. a él. Bien, una pregunta para todos y todas. Si se sabe algo, hay alguna estadística o alguna información acerca del uso de audiolibros en bibliotecas, porque parecería ser una buena herramienta para adultos con dificultades de lectura, en fin, no solamente el consumidor, el que lo va a comprar, sino también de la disponibilidad en bibliotecas. ¿Sí? Hay muchas, bueno, perdón, no sé si quieres, Lía, decir ustedes. Dale, No, dale. adelante, adelante. Vale, aquí las editoriales están haciendo convenios con bibliotecas para el acceso de ciertos títulos, entonces se hace convenios o con los ayuntamientos o o convenios gubernamentales para que haya programas de bibliotecas y acceso a ciertos títulos para grupos de tercera edad, para niños, bueno, hacen como diferentes planes de consumo, pero sí que se está haciendo un enfoque a las bibliotecas. Eso lo hacen directamente las editoriales. Claro, y para complementar un poco lo que dice Juliana, yo que estoy dentro de la parte académica y donde también hay bibliotecas, les comento de que en el caso de la biblioteca de la UPC, también está solicitando audiolibros, pero no todos los agregadores con los que trabajamos tienen la facilidad de tener audiolibros, de soportar audiolibros. Entonces, también están trabajando en eso. Entonces, esa es una tendencia a lo que estamos yendo, ¿no? A que también puedan tener los alumnos el que se puedan prestar libros o audiolibros y poder escuchar la lección que les toca. Pero como les digo, no todos los agregadores o todas las bases de datos, por lo menos con las que trabajamos en la universidad, tienen esta facilidad de que puedan soportar los audiolibros. Las herramientas todavía están ajustándose. Y Lía, en el caso de los audiolibros académicos, ¿sí? Acabas de decir de las lecciones que tienen los alumnos para estudiar, en fin. ¿Quiénes son los que graban? Porque Juliana hablaba de actores. En este caso, ¿quiénes son? ¿Los mismos docentes o quiénes son los que hacen las grabaciones de estos libros? Bueno, en realidad nuestros audiolibros han sido hechos por terceras personas. Se ha tercerizado, se ha contratado una empresa de la competencia de Juliana, entonces, en donde hemos grabado nuestros audiolibros. Sí es un reto y es algo que en algún momento habíamos pensado en la editorial, que los mismos autores graben. Hay algunos autores que tienen, como dijo Juliana también, esa pasión de poder mostrar a través de su voz lo que han puesto en tinta, ¿no? En blanco y negro. Entonces sí sería interesante retomar esa idea y que los mismos autores pues puedan grabar sus libros. No todos tienen la facilidad o la dicción suficiente, porque sí, muchos pueden escribir muy bien, pero de repente el tema del contar la historia, su historia, pues no sea tan fácil, ¿no? Entonces hay que evaluarlo. Muy bien. Acá tenemos otra pregunta. ¿Cómo producen un audiolibro técnico? Seguimos con esto me parece, de la publicación académica en audiolibro. Un audiolibro técnico, con las fórmulas, por ejemplo. Un libro de química, que fuera, me imagino que fuera en formato audiolibro. Yo creo que esa es pregunta más para Juliana, porque ella lo va a saber decir, pero en nuestro caso, solamente como para introducirle y que ella pueda ahondar más en el tema, es de que hay libros que no se pueden, o sea, hay figuras, imágenes que de repente no se pueden redactar, gráficas que de repente por favor vayan al libro y consulten tal página. No,
es dirigirlos, pero no todo se puede narrar, ¿no? Tan fácilmente, es complicado. Pero Juliana me va a secundar más en eso, va a aclarar más el tema. Tristemente no, o sea, no todos los libros están hechos para hacerse en audio. O sea, hay libros que necesitan el papel. O sea, si es un libro técnico que basa el 80% de su información a gráficas, porcentajes, fórmulas y demás, es muy complicado que eso pueda transmitirlo a alguien en audio. O sea, necesitas el soporte visual para entender lo que estás describiendo. Entonces, realmente un libro que está lleno de gráficas, fórmulas, imágenes, no vale la pena transformarlo en audio. Es muy complicado. Y libros que tienen algunas gráficas o tablas, sí es fácil hacer una edición, digamos, en las editoriales existe como esa figura también de ese editor para audio, donde es capaz de transformar eso que está gráficamente, pero que es fácil transformar en audio. Él edita ese texto en imagen para pasárselo al estudio para que el actor lo pueda leer de tal y tal manera. Eso sí. Marcela, tenías unas preguntas creo que para los tres, ¿no? Sí, así es. Bueno, gracias a los tres, es muy interesante todo lo que han dicho. Quería proponerles algo como para poner en relación cosas que fueron diciendo los tres y que tienen que ver con los intereses también de las editoriales universitarias. Ustedes hablaron de formatos de audio, como audiolibros, como podcasts. También hablaron en algún momento de la idea de la clase, ¿no? de los profesores o de los autores, en realidad, leyendo los libros de no ficción. Y entonces a mí se me asoció con la idea de la clase, y en esto que Lía también decía, ¿no? de que estos audiolibros académicos fueron incorporados como bibliografía. Y otra cosa que se me cruzó ahí es lo que decía Adolfo de, esperen que busco, a ver si escribí bien el concepto, cronometría del procesamiento lingüístico y estas ideas, estas características de que las palabras más frecuentes, más cortas, más concretas, más bajas, según la edad de adquisición, hacían más fácil el acceso, ¿no? Y eso se me vinculaba a mí con el concepto de legibilidad, que nosotros trabajamos mucho en los textos, desde el punto de vista de la edición. Entonces, la pregunta para los tres tiene que ver con si nos pueden ayudar a pensar o tirar las ideas que se les ocurren a partir de esto, de cómo sería un poco estos pasajes desde lo que en gran medida se ha definido hasta ahora en el audiolibro como producto de entretenimiento, a un producto de estudio, un producto que sirviera para el estudio. Y si en esos productos para el estudio no sería deseable también hacer algún proceso de revisión, de edición, ¿no? Previo a la grabación, que tuviera en cuenta estas características, digo, desde cuestiones de legibilidad hasta cuestiones que están vinculadas con la legibilidad de adaptación, por ejemplo, a las secuencias de largas oraciones que solemos tener en los textos académicos, de párrafos extensos, etcétera, etcétera. Sí, ustedes seguramente, Juliana, por lo menos seguramente has trabajado en audiolibros con guiones y con adaptaciones también. Entonces me gustaría que nos contaran un poco cómo ven un escenario donde para hacer un audiolibro de estudio no usáramos solamente la base ya impresa, sino que pensáramos en una adaptación que facilitara el estudio, justamente. Que de pronto Adolfo quiere empezar con el texto, ¿cómo sería abordar el texto con esta idea de lo corto, lo fácil? Recojo el guante. Y luego sigo yo con la producción. Perdón, una aclaración chiquitita, chiquitita. Digo, cuando hablo de lo corto y lo fácil, no estoy hablando de ningún modo de la simplificación, ni de la complejidad de lo académico, ¿no? O sea, por eso digo, más bien enmarco en esto de legibilidad como de estudios que trabajen sobre los contenidos, pero haciéndolos más accesibles, no más simples ni devaluados. Bien.
lo primero que voy a mencionar es una minucia terminológica, que es que a veces en el campo se traza una distinción entre legibilidad y lectibilidad, ¿no? De modo tal que se reserva el primer término para cuestiones más bien periféricas o superficiales de la escritura, como si el tamaño de fuente es grande o si el trazo es fácilmente discernible, ¿no? O incluso si el contraste entre el color de la fuente y la base mate o brillante de la hoja facilitan la psicofísica de la lectura, digamos, ¿no? Mientras que aquellos aspectos que tienen que ver con qué tan fácil es el acceso cognitivo a la información, a veces se recogen bajo el término lectibilidad. Hecha hago este preámbulo, no por pedantería, sino porque yo voy a sesgar mi respuesta hacia la lectibilidad, digamos, no a los aspectos superficiales que pueden tener con la estridencia, volumen en la modalidad oral, o con estas otras cuestiones visuales en la modalidad escrita. Primero, hay muchos ejemplos de tipologías textuales en las que deliberadamente se hacen manipulaciones de este tipo. Las versiones adecuadas a ciertos rangos etarios de clásicos de la literatura, las llamadas abridged versions de textos clásicos en inglés. Hay incluso fuera del ámbito literario un llamado muy fuerte en ciertas lenguas, en inglés es muy fuerte lo que se llama plain English o simple English, que busca deliberadamente favorecer estructuras lingüísticas que minimicen las exigencias cognitivas en el lector. Esto tiene que ver con desde la cantidad de oraciones, la complejidad de oraciones, el equilibrio oracional respecto a la longitud de predicado y sujeto, y un montón de cosas. Ahora, en este tipo de manipulaciones, digamos, editoriales, que están guiadas, digamos, tanto por fines psicolingüísticos como también comerciales, digamos, ¿no? O sea, la forma de acercar la literatura clásica a una audiencia de chicos de 8 años tiene que estar permeada por algún tipo de estas intervenciones. El punto es que de los varios factores que Marcela recogía en su intervención, como la frecuencia de las palabras, como la longitud, como la concretud, como la edad de apropiación, en mi entendimiento, las pocas veces que he tenido ocasiones de hablar con personas que se dedican a ese quehacer, se toman solo en consideración las variables más básicas y sencillas. Es decir, sí, en las versiones simplificadas se opta por vocabulario más frecuente. Muchas veces se tratan de minimizar la cantidad de variaciones sinonímicas de las palabras, es decir, se favorece como cohesión léxica más por repetición que por variación léxica. Se tiende a simplificar la estructura gramatical, se tiende a favorecer oraciones simples, se tiende a favorecer la coordinación por sobre la subordinación y demás. Pero hasta donde yo sé, no conozco un solo ejemplo, puede ser mi ignorancia únicamente, de maniobras en este sentido que capitalicen lo que sabemos sobre variables menos obvias, como la concretud, como la imaginabilidad, como la edad de apropiación, o cuestiones como, por ejemplo, la cantidad de vecinos fonológicos o ortográficos. Las palabras que tienen... Voy a poner un ejemplo. Una palabra como casa, en inglés es una palabra, en español, perdón, es una palabra con muchos vecinos, ortográficos y fonológicos. Basta con que yo cambie una unidad para formar otras palabras posibles de la lengua. Cosa, cama, capa, caso, ¿no? Hay otras palabras que tienen pocos vecinos fonológicos y ortográficos, ¿no? Jirafa, por ejemplo. Cuanto más vecinos tiene una palabra, más costoso es su procesamiento. ¿Por qué? Porque hay un montón de rivales, candidatos que se van preactivando por combinaciones posibles de las letras. Este tipo de cuestiones, que son determinantes importantes de la lectibilidad, hasta donde yo sé, no son tenidos en cuenta en los ejercicios canónicos
de simplificación o adaptación a rango etario de obras escritas y menos, presumo, de audiolibros, y creo que sería importante un diálogo más profuso con neurolingüistas y psicolingüistas para poder propiciar esos espacios. Y de cara a la producción, entonces, como consejo, igual es complicado como cambiar todas estas maneras, pero sí el formato corto, digamos, lo que sería como un podcast universitario, creo yo que es un formato de clase fácil porque son contenidos más cortos, el alumno puede ir directamente al contenido que le interesa, se puede segmentar por capítulos, por temas, por el índice de los libros. Es súper importante que encuentren una manera de contar que, o sea, el lector que cuenta, ya sea ficción o no ficción, por eso yo hablo de entender el tempo del libro, porque necesitamos un tiempo para comprender, necesitamos un tiempo para procesar, o sea, hay que tener mucho cuidado en audio de la forma como leemos, no podemos ir muy rápido, tenemos que dejar respirar al oyente y darle un tiempo de procesamiento, porque si no, si la forma de leer es demasiado rápida, uno se cansa y desconecta y pasa a lo siguiente o se pone a leer. O sea, el audio tiene que tener mucho respeto por quien oye. Hay que darle el espacio de imaginar, visualizar, entender. No es ir extremadamente lento, pero sí entender que no hay otro soporte, que es tu voz el que está transmitiendo toda la información. Entonces, hay que buscar profesionales que sean capaces de transmitir esto. En textos académicos, si son los profesores, realmente tiene que haber una manera de contar que enganche, o sea, no podemos, la voz tiene tantos elementos de acción que si yo pongo a alguien que lea muerto, sin ningún tipo de matiz, con un aburrimiento implícito, no hay alumno que aguante. O sea, yo tengo que demostrar a través del audio que es que quiero que me escuches por todas estas razones, porque lo que tengo que contarte es súper interesante. Entonces tenemos que tener gente que sepa transmitir esta información. O sea, hay que buscar buenos oradores, que al final es una oratoria. Necesitamos gente que sepa transmitir la información para que el alumno conecte. O sea, porque yo entiendo que, digamos, el formato en audio es un formato costoso para las editoriales que quieren emprender y a veces es como, bueno, da igual, que lea a quien sea si me sale barato. Pero al final, cuando el producto está terminado, el audio es muy sincero, o te conecta o no te conecta, no hay un punto medio. Entonces, el primer minuto de escucha es clave para saber si tú quieres seguir escuchando o no. Entonces hay que tener mucho cuidado en la producción, hay que realmente ver hasta qué medida el ahorro por un lado luego va a ser una pérdida por otro. Entonces, yo creo que para formato académico, perdón, tengo un catarro, para formato académico funciona bien los contenidos más cortos para que ustedes puedan jugar con la información. Y si no hay la posibilidad de hacer una edición de los textos para audio, buscar unos buenos transmisores de este contenido escrito a este contenido oral, me parece clave. O sea, porque un buen contador de historias te hace el libro escrito fácil de entender. Entonces, eso para mí yo creo que es clave. Muchísimas gracias, Juliana. Te quería hacer una pregunta. A quien tenés a tus espaldas, porque estás en vivo ahí en el estudio, ¿ese es un actor? ¿Ese es un actor que está leyendo para un audiolibro? Sí, es que está haciendo los cuentos de Edgar Allan Poe. Ajá. Pero como yo tenía esto aquí, entonces la directora está en otro estudio, o sea, está en otro lugar y lo está grabando en diferido. O sea, ella lo graba. Claro. Porque además, o sea, porque es un audiolibro, ¿no? Pero te preguntaba porque todo el lenguaje corporal que emplea mientras está hablando es impresionante, ¿no? Pero es por lo que yo te digo, o sea, tú necesitas transmitir una emoción para que el texto realmente cobre vida. Si tú estás ahí
Claro, narrando claro. con una aburrición y un lenguaje corporal tieso, el audio va a ser tieso y muerto. El Claro. audio necesita de, mira allí, porque ese gesto, el audio se imprime ese gesto y me obliga como oyente a mirar para allí. Oh, estoy triste. Esa tristeza se imprime de mi lenguaje corporal, decir, de verdad, qué cansancio. Porque el audio vive a través de la emoción. O sea, por eso digo, es un contenido muy emocional. Y por eso engancha tanto. Porque tú sientes lo que el actor te está contando, porque el actor está viviendo, y no es que él interprete algo que no está, la capacidad de un buen actor de audiolibros es transmitir solo lo que el autor ha querido poner. Él no interpreta su versión del texto. Eso es un mal actor de audiolibros. Un buen actor de audiolibros es fiel a la cantidad precisa que el autor ha puesto, porque no todas las tristezas en un libro son iguales. Hay una escala de grises. Hay que saber interpretar en qué gris estoy para ser fiel a lo que está sucediendo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, creo que estamos ya pasados inclusive con el tiempo que habíamos previsto para el episodio. Quiero agradecerles enormemente a Adolfo, a Lía, a Juliana, la disposición que han tenido para acompañarnos. Y también quiero agradecer a quienes se han conectado para poder acompañarnos en este episodio de la GEU. Y quiero recordarles que el jueves que viene tenemos el tercer episodio, el jueves 11 de noviembre, también a las 12, y vamos a estar reflexionando sobre el tema de la comunicación dentro de estas jornadas de edición universitaria. Una comunicación sin fronteras dentro de lo que tiene que ver con el mundo de la edición. Nos van a acompañar Marta Magadán Díaz, de la Universidad Internacional de La Rioja, Maribel Soto Ramírez, de la Universidad Nacional de Costa Rica, y que está en EULAC, Daniel Benchimol, de Proyecto 451, y va a moderar Gerardo Tazara, de la editorial UNICEN. Así que los esperamos para volver a reencontrarnos el jueves que viene, y muchísimas gracias de nuevo a todos.